Ana Orantes, en ejercicio de su libertad, nos visitó. Vino hace justo hoy 15 días. Justo a esta hora ya estaba sentada ahí con nosotros. Este 4 de diciembre de 1997. Ella vino y ella en voz alta vino a pedir ayuda. Llevaba 40 años aguantando malos tratos físicos y psíquicos. Ella y sus hijas. Ella y sus hijos. Puso muchas denuncias. No surgieron efecto, no sabemos por qué. Seguro que fue a pedir ayuda a muchísimos sitios antes y un día llamó al contestador automático, dijo que quería venir a contar su testimonio, a compartir con nosotros su historia de vida. Una vida que acabó, que finalizó ayer alrededor de las 2 del mediodía. Ella pidió ayuda, pero mala suerte, no sabemos qué ha fallado, quién ha fallado, quiénes han fallado, quiénes hemos fallado. La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda, violencia en todos sitios. A Ana le hemos fallado. Tras el triste relato que hace esta reportera, que como bien ha explicado, 15 días antes había tenido a Ana Orantes en su programa explicando su trágica historia. Pero incluso tras esta historia tan trágica que Ana explica de forma tan tranquila y tan elocuente, hay algo mucho más profundo. Al día de hoy, gracias al caso de Ana Orantes, gracias a su relato, gracias a su lucha y trágicamente gracias a su trágico destino, es que tenemos una nueva ley que intenta proteger a las mujeres contra la violencia de género. Después del caso de Ana Orantes se hizo una modificación en la ley que, aunque no lo consigue, lo intenta. Y creerme cuando os digo que antes de Ana Orantes todo era mucho peor. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Como os he dicho en el último vídeo que publiqué en la sección anterior que se llamaba No mates al político, ahora vamos a abrir una nueva y pequeña sección que va a contar, aún no lo sé si de 3 o 4 casos, que en este caso vamos a hablar de violencia de género. Se va a llamar No te olvides de. En este caso, de quien no nos debemos olvidar es de, como bien os he dicho en el principio del vídeo, de Ana Orantes. Así que, sin mucho más que agregar, comencemos. Para empezar, y como siempre, vamos a ponernos en situación. ¿Quién era Ana Orantes y cuál fue su historia? Para conocerla tenemos que situarnos en el año 1937. Un 6 de febrero nace Ana Orantes Ruiz en el pueblo de Cuyar de Vega. Era la tercera de 6 hijos del matrimonio formado por Manuel Orantes, albañil de profesión, y Rosario Ruiz, que era modista. Trabajaba en su casa haciendo arreglos de ropa y cosiendo y bordando, etc. Y esta profesión pronto la aprenderían las hijas de este matrimonio, entre ellas Ana. Debido a las penurias económicas de la familia, Ana no pudo ser escolarizada y desde los 9 años de edad ya ayudaba en la economía familiar, ejerciendo, como os he explicado, de costurera. Contaba con 19 años cuando conoció a José Parejo Avivar, nacido en Alcázar Quibir, Marruecos, en una zona del Rif de este país, el 28 de septiembre de 1935, así que tan solo tenía 2 años más que Ana. Ana empezaría a salir con él, según cuentan las malas lenguas, para hacer rabiar a un exnovio suyo. Y es que sí, este hombre no fue el primer novio de Ana Orantes, sino que ella tuvo un amor que le duró en su corazón durante toda su vida, según nos cuenta también su hija. Ella en ese momento se había separado, se había peleado con este novio que tenía, así que en una fiesta del pueblo, para hacerle rabiar porque estaba por ahí, comenzó a bailar con este muchacho y a tontear con él. Pero finalmente este tonteo y esta cosa que en un primer momento parecía una chiquillada, una cosa de adolescentes, acabó convirtiéndose en una relación sólida. Poco tiempo después de que Ana Orantes conociera a Parejo, unos 3 meses después, su relación se volvió formal, pero de una forma que yo diría espantosa.
Es decir, la forma en la que la relación se volvió formal para Ana fue tras las amenazas de Parejo. Yo sé que ahora no se entiende bien, pero os voy a explicar exactamente qué es lo que sucedió. Una tarde los jóvenes habían salido a tomar algo, ya que les diera un poco el aire por la ciudad de Granada, cuando en un momento se fueron a un sitio que tenía unas vistas muy bonitas y estaban ahí a la fresca, dice Ana, tomando algo fresquito porque hacía calor, y en ese momento José Parejo le dice a Ana lo siguiente: yo ya le he dicho a mis padres y a mis amigos que tú ya estás perdida. Si quieres venir, te vienes, y si no, voy a levantar la voz y no se te va a acercar ningún hombre más. Esto, que no se entiende bien al día de hoy, lo que quería decir en su momento con lo de ya estás perdida, era que Ana ya no era virgen. Y claro, estamos hablando de otras épocas y también estamos hablando de que aquí en España eran épocas de franquismo. Aparte que creo que en todo el mundo en general en esta época no había mucha igualdad entre la mujer y el hombre, y esto era un gran problema. Él lo que le estaba diciendo a Ana, con lo que le estaba amenazando, era con manchar su reputación si ella se separaba de él. La cosa para Parejo de querer estar con ella venía más de la mano de que él quería ser independiente. Entonces, casarse era una forma de demostrarle a su padre, a su madre, de que él ya era independiente y así nadie podría mandar sobre su vida. Así que, tras esta amenaza, que será la primera de muchas, consigue que Ana de alguna forma decida quedarse con él por el miedo que tenía a que él fuera diciendo estas cosas por el pueblo y su reputación quedara manchada y ya nadie la quisiera nunca. Tener en cuenta también que es en esta época cuando en España existían los centros de la vergüenza. Estos centros son, para hacer un caso aparte, que eran unos sitios donde llevaban a las mujeres que eran rebeldes o que tenían mala vida. Es decir, mujeres, por ejemplo, como sería en este momento el caso de Ana, una mujer que no tenía pareja y que había perdido la virginidad y que había estado con más de un hombre, esta mujer podía considerarse como una candidata para ir a este centro. Y es que no hacía falta que tus padres dijeran que querían llevarte aquí, sino que podía ser el propio Estado, entre muchas comillas, quien podía ir a por ti y meterte en este centro aún en contra de la voluntad de tus padres. Otra de las formas de acabar aquí eran que tus padres dijeran que eras incontrolable y que no hacías caso, con todo lo que esto podía conllevar. Para las mujeres no hacer caso podía ser absolutamente cualquier cosa, siquiera decir esto no me gusta, o sea, lo que sea, y por esta razón podrías acabar en uno de estos centros del maltrato, que ya os digo que es como para hacer un vídeo entero sobre qué eran estos sitios. Incluso hay un documental en donde mujeres que han sobrevivido a estos sitios cuentan los maltratos por los que pasaban dentro de estos sitios y el terror que vivían y dentro, las cosas que ocurrían, cómo se las separaba de sus familias, incluso en contra de la voluntad de estos, vejaciones, de todo. Pues imaginaros en esta situación y conociendo esto, lo último que querría Ana es que este hombre fuera por ahí difamando su persona, así que decidió quedarse con él y acabó casándose con este hombre. Ana, te casaste con 19 años, ¿no? Sí. Me casé ¿Qué tal? con 19 años y estuve 3 meses de noviazgo y a los 3 meses, pues... Supongo que tus padres nada más 3 meses de conoceros no les gustaría nada el que te casaran, No, no le gustaba. ¿no? Mi padre me lo decía: Ana, ese hombre a ti no te conviene. Eso te decía. Ana, tú dejas ese hombre, que a mí no me gusta ese hombre para ti. ¿Y entonces cómo en 3 meses rápido te volviste...? Pues te digo, Inma, Dime. a los 3 meses, pues él quería, en que estaba trabajando con el padre, tenían un taller el padre y él, Sí. pues quería ser dueño de su persona, que no mandara a su padre en él, porque ni el padre quería al hijo, ni el hijo quería al padre. Ahí mantenían una relación extraña, ¿no? No tenían cariño. Entonces él quería ser dueño de su persona. ¿Cómo? Pues él pensó, pues casándome. Así ya mando yo, en mi casa mando yo y hago lo que me da la gana y ya nadie... hago lo que quiero y lo que me parece bien. Ya. Pues a los 3 meses de estar de noviazgo, me acuerdo muy bien,
que era un 7 de octubre, el día de mi madre, pobretica, que si me está viendo le pido mucho perdón. Y ¿Le pides perdón? a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel día salimos a pasear y me dice, Ana, no tardes, y cenáis los dos en la casa. Ya. Pues aquel día nos vamos, ya le digo, a la Alhambra, y estando tomándonos el refresco me dice, mira, yo le he dicho a mi padre y a mi madre y a mi amiga que tú, y perdón la palabra, que tú ya estás perdida, antiguamente se decía esa palabra, que tú ya estás así, si te quieres venir te vienes, y si no, yo voy a levantar la voz de que tú estás así. José Parejo ya había comentado muchas veces a Ana Orantes de que él no quería seguir obedeciendo a su padre, si bien seguiría trabajando con él en el taller que éste tenía. Él necesitaba casarse, como os he dicho, para emanciparse de aquella situación. Era un hombre con un carácter severo, que no quería recibir órdenes de nadie y que necesitaba reafirmarse todo el tiempo de que él era quien tenía el control. Probablemente vio en Ana una mujer sumisa a la que podía controlar, una persona con buen carácter y fácil de llevar, y probablemente pensó que era perfecta para tener a su lado porque jamás se rebelaría. Y en gran parte no se equivocó. A los 3 meses de noviazgo entonces y tras su casamiento, Ana se fue a vivir a casa de los padres de José Parejo porque no le quedó otra opción. Si bien los padres de Ana le dijeron montones de veces que no les gustaba a este chico, que no les gustaba a José, que no se casara con él, que daba igual, que no importara lo que le dijera, pero finalmente acabó casándose y yéndose a vivir a casa de los padres de este. Ni bien llegaron a la casa, Ana no conocía muy bien a los padres de José Parejo, digo que llevaban muy poco tiempo juntos y no habían tenido relación con los padres de él. Él le dijo que tenía que llamar a sus padres mamá y papá y ella pues lo hizo. Hay que destacar que los padres de José Parejo no trataban mal a Ana, sobre todo el padre. La madre no la trataba mal, pero tampoco la trataba bien del todo, la utilizaba como criada, digamos. En el momento en que Ana Orantes llegó a esa casa, despidieron a la criada que tenían porque ya estaba Ana para hacer toda la faena de la casa, así que Ana comenzó a dedicarse pues a limpiar, a lavar, a planchar, a coser, a hacer absolutamente todo allí. Ana cuenta en este programa que el primer problema con el que se encontró es que la casa tenía un patio muy pequeño y cuando había que lavar sábanas no había dónde tenderlas. Mirad qué tontería. Entonces ella habló con su suegra y le dijo que qué le parecía si cogía las sábanas y las llevaba a casa de su madre, que vivía no muy lejos de allí, que podía ir caminando con la ropa, las lavaba allí y las colgaba en su casa y cuando estuvieran secas las iba a buscar y las traía de vuelta. Y su suegra le dijo que no había ningún problema, que hiciera lo que quisiera. Así que Ana pues lleva las sábanas a casa de su madre, las deja allí, las lava, se secan y las va a buscar. Cuando vuelve a su casa con la cesta, con las sábanas limpias, va a ver a su marido. Este está en el taller de su suegro trabajando y está muy serio. Ella no entiende qué le pasa porque está con muy mala cara, muy callado, ella le saluda, él no le contesta, no le habla y cuando le pregunta que si le pasa algo, él le responde con un puñetazo en la cara. Esta sería la primera agresión física que recibiría Ana. No había nadie delante, su suegro no estaba allí, pero Ana se asusta tanto y le da tan fuerte que evidentemente grita. Cuando grita, el suegro de Ana, el padre de José Parejo, aparece por allí y pregunta qué ha pasado. Ana está desesperada y rápidamente le contesta que su hijo le ha pegado, le ha dado un puñetazo en la cara. El padre de José Parejo regaña a su hijo y le da una paliza. En ese momento Ana se siente mal porque han golpeado a José Parejo. Aún y que él le ha pegado, ella se siente mal porque ella explica que se siente como culpable de lo que le ha ocurrido. Así que se acerca a José Parejo para pedirle perdón por algo por lo cual no debería haberle pedido perdón, pero bueno, ella no sabe qué hacer, se siente mal, ella no es una persona violenta, es una persona empática y se acerca a pedirle perdón. Y en ese momento él le escupe en la cara. Esta será la primera de muchísimas agresiones que sufre Ana.
Seguido a esto, José Parejo habla con sus padres y les dice que no se metan en su matrimonio. Su padre y su madre intentan hacerle entrar en razón y les dice que ellos nunca se han tratado con violencia, que el padre de José Parejo nunca ha pegado a la madre y que no va a permitir que haga esto con su mujer, pero José Parejo le dice que esa es su mujer y que él va a hacer lo que quiera con ella y así lo hace. Ana y José tendrían 11 hijos. Ella nos cuenta cómo él se emborrachaba y la agredía y a causa de esto, en cada cuarentena, Ana Orantes volvía a quedarse embarazada una y otra vez. De estos 11 hijos, tristemente perdería 3. Cuando se escucha a la señora Orantes relatar los múltiples abusos que sufrió, se siente una impotencia profunda y una tristeza que traspasa la pantalla. Ana se describe a sí misma como una mujer que no sabía hablar porque era analfabeta y que no tenía mucho futuro. Él le había hecho creer que ella no valía nada. Y así todo, cuando se escucha hablar a Ana, uno se da cuenta fácilmente que esto no es cierto. Era una mujer muy elocuente, yo lo que la he escuchado sabía hablar muy bien y explicarse muy bien, y todas estas creencias limitativas que ella tenía eran creencias que él le había metido en la cabeza, como suele pasar con todos los agresores. Los malos tratos que sufrían iban desde agarrarla de los pelos y estrellarla contra una pared, propinarle patadas en el estómago, puñetazos, puntapiés, bofetones, cogerla del cuello para estrangularla, golpearla incluso estando embarazada, gritarle, ofenderla verbalmente o hasta sentarla en una silla para ser golpeada con un palo, hasta que él lograba que ella le diera la razón sobre cualquier cosa. El fundamento, que no existe, porque no existe fundamento para esto, pero hay que llamarlo de alguna forma para explicarlo, ¿no? En el vídeo, para José Parejo el fundamento para hacer estas cosas podía ser lo que sea. Si la comida estaba demasiado fría, demasiado caliente, si alguien había girado la cabeza para mirar a Ana por la calle, ella no podía ni salir de su casa prácticamente. Ella cuenta como una anécdota triste que una vez estaba dentro de su casa y tenía las cortinas abiertas y estaba haciendo pues faena de la casa y tal, y un hombre que pasaba por allí la miró. Ella explica que ella siempre ha sido guapa, que no era fea, que ella era pequeñita pero que era muy agraciada, y entonces pues los hombres la miraban normal, y entonces su marido le decía que ya te has acostado con ese, siempre la estaba acusando de lo mismo. Para él, que un hombre se girara y la mirara era culpa de ella, seguramente ella se había acostado con ese tío, le había mirado o había hecho algo, y esto ya era causa de propinarle palizas, de insultarla y de todo lo que os he explicado. José Parejo a veces, después de maltratarla, le rogaba entre lágrimas que le perdonase, prometiéndole falsamente que esto nunca volvería a ocurrir, tal y como ocurre con casi todos los agresores, como si no son todos. No solo ella sufría, sus ocho hijos supervivientes, 3 mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 40 años en el momento en que asesinan a su madre, que es en el año 1997, habían crecido entre hostigamientos, desprecios, insultos, palizas, aparte de ser testigos directos de la crueldad de su padre. Su padre los expulsó de la vivienda familiar a muchos de ellos durante la adolescencia. Ana, la segunda hija de Ana Orantes y de José Parejo, se casó a eso de los 15 años más o menos para poder irse de su casa. No solo les pegaba, sino que 2 de las hijas de Ana y de José fueron abusadas por su padre. No conforme con esto, cuando una de sus hijas, Rosario creo, tuvo una hija, tuvo a su nieta, José Parejo también intentó abusar de esta niña y gracias a Dios pues no la dejaban cerca de ella y siempre le estaban protegiendo, pero también lo intentó incluso con su nieta. Así que estamos hablando de una persona completamente maliciosa y enferma que no tenía cariño ni empatía por absolutamente nadie. La segunda hija de Ana Orantes, en cuanto pudo, auxilió a los hermanos que pudo y se los llevó consigo. Y Ana se iba quedando sola en la casa. Sus hijos huían de allí como podían porque, claro, sufrían demasiado. El padre no era solo violento con la madre, que ya es mucho, sino que también era violento con los hijos. Los hijos recuerdan cómo tenían que huir de la casa muchas veces.
Recuerdan a su madre como una persona súper protectora que intentaba protegerlos de todas las formas posibles, pero que a veces no lo conseguía. Recuerdan que ninguno de los vecinos ni familiares los querían acoger porque José Parejo tenía amenazado a todo el mundo. La gente tenía miedo a ayudarles, y no solo eso, sino que se mudaban constantemente, haciendo imposible que nadie conociera del todo a la familia. José Parejo era constructor, construía casas y se mudaba a sitios donde no vivía casi nadie, construía, hacía su trabajo. Sus hijos empezaron a trabajar muy pronto, los puso a trabajar muy pronto, y mal vendía aquello que hacía para irse a otro sitio más y más alejado, para dejar a Ana imposibilitada de que nadie la conociera. 2 de los hijos de Ana Orantes al menos intentaron acabar con su vida. Una de sus hijas ingiriendo pastillas, y uno de sus hijos con tan solo 7 años intentó saltar del balcón de su casa para acabar con su sufrimiento, pero por suerte ninguno de los dos lo consiguió. Incluso la propia Ana Orantes intentó acabar con su vida, como os podéis imaginar, consumiendo pastillas. Intentó también ahogarse tirándose a una piscina, siendo que no sabía nadar. Dejó de comer durante muchísimo tiempo, pero siguió adelante como pudo, con toda la depresión que llevaba encima, y lo hizo por sus hijos. Parejo era un maltratador de manual. Había logrado aislar completamente a Ana de todos. Incluso había llegado a mudarse reiteradamente a lugares cada vez menos poblados, con el fin de que nadie o casi nadie pudiera darse cuenta de lo que hacía. Ana, que como hemos contado no sabía ni leer ni escribir, ya que no había podido ir al colegio, comenzó a estudiar ya de grande, consiguiendo aprender las habilidades básicas, y esto la hacía muy feliz. Le gustaba escribir y lo hacía muy bien, pese a que hasta sus últimos días ella sostuvo que no sabía expresarse, pero tanto de su relato de televisión como de las pequeñas cosas que dejó escritas se nota que esto no es cierto. Sus hijos cuentan como una anécdota graciosa de las pocas que tienen, que le ponían deberes a Ana porque su padre ya no le permitía seguir yendo a estudiar, entonces ellos la ayudaban a escondidas, y dicen que su madre siempre les decía que tenía muy poca paciencia con ella para enseñarle a leer y a escribir, pero por suerte finalmente lo consiguió. José Parejo tenía celos hasta de sus hijos. Los celos infundados de José Parejo encontraban motivación en cualquier cosa. Un ejemplo es esta historia que os voy a contar. En el mes de agosto de 1970, Ana llevó de urgencias al médico a su hijo de 8 años porque este se encontraba muy mal, estaba muy enfermo y no se le pasaba. Más tarde se dirigió a la farmacia para ir a buscar los medicamentos que le habían recetado. Allí había una vecina que le alertó y le dijo que había visto a José Parejo buscándola, muy enfadado por todas partes. Cuando finalmente la madre con su hijo volvieron por la tarde al domicilio familiar, su marido, enfurecido, no creyó la explicación que ella le dio sobre su ausencia, que era que estaba en el médico con su hijo, por lo que arremetió con violencia contra ella delante de todos los niños. Según él, su mujer había estado manteniendo encuentros de carácter íntimo con otros hombres. En otra ocasión, de camino a casa, tras haber estado en una feria del Corpus de Granada, Parejo, furioso porque ella había bailado con un primo de él, la embistió a puñetazos en plena calle hasta dejarla inconsciente tirada en la acera. A causa de las convenciones sociales de aquel tiempo y el transcurso de los primeros años de casados, Ana no denunciaba su calvario ante la policía. Tampoco podía solicitar el divorcio, ya que hasta 1981 divorciarse no era legal. Así que básicamente Ana, en sus primeros años con José Parejo y tras todas estas torturas, no podía hacer absolutamente nada, porque recordar que tampoco podía dejar el domicilio familiar. Alrededor de 1972, Orantes decidió querellarse contra su marido, llegando a hacerlo hasta en 15 veces y poniéndose muy en riesgo, porque os recuerdo, no podía divorciarse ni dejar el domicilio familiar, y denunciar a tu marido no era un delito, pero casi. Y lo que le contestó la justicia en aquel entonces era que esas eran peleas normales, que sería la típica respuesta que le daba la Guardia Civil a todas las mujeres que intentaban denunciar hechos como estos.
Una vez se hizo legal el divorcio, Ana solicitó separarse de su marido. Orantes logró la disolución nupcial de su marido en el verano de 1996. Mirar, se habían pasado años, aunque el fallo judicial la obligó a seguir habitando con este hombre en la misma casa. Y esto fue porque el juez entendió que como la casa tenía 2 plantas bien divididas, ella podía vivir arriba y él podía vivir abajo y no era necesario expulsar a Parejo del domicilio familiar. El inmueble estaba situado en la calle Cerval de la pedanía de El Ventorrillo en Cuyar de Vega, Granada. Como os digo, se dividió el chalet para componerlo de 2 unidades independientes y la pareja siguió viviendo, aunque digamos que en apartamentos separados en el mismo terreno, lo que es básicamente lo mismo porque tienes a tu agresor en la planta de abajo. El abogado que intervino en el proceso de divorcio revelaría con posterioridad que fue Orantes quien aceptó compartir la vivienda conyugal con su acosador. Entre las razones estaría el miedo, pues Parejo habría amenazado con prender fuego toda la casa con ella y sus hijos dentro. La imposibilidad de Orantes de hacer frente al pago exigido por Parejo para quedarse con la otra mitad de la propiedad y, según consideraba su abogado, porque a Ana aún así le daba lástima. Claro, ¿cómo podemos coger esto? Con pinzas. Yo diría que habría que tener en cuenta que como no podía comprar la otra parte y era lo que le exigían legalmente para poder quedarse con toda la casa, entonces tenía que conformarse con eso. No sé si le daba lástima o no Parejo, no lo sé, pero miedo seguramente que sí. Me baso en decir esto porque poco después de que ocurriera esto, los hijos de Ana intentaron ayudarla con dinero, porque ya eran grandes y trabajaban y tal, a comprar la parte de José Parejo para sacarlo de allí. Pero José Parejo pedía tanto dinero que nunca llegaron a un acuerdo y no podían pagar lo que les estaba pidiendo, y lo hacía a propósito para no irse allí y seguir atormentando a Ana Orantes. Así que finalmente no pudo comprar la otra mitad de la casa y tuvieron que convivir en 2 plantas diferentes, pero en el mismo terreno. Durante años, Ana y sus hijos continuaron denunciando el acoso que sufrían por José. Él podía pasarse horas golpeando el techo de su casa para asustar a Ana, quien residía arriba. Además, mataba a las mascotas de sus hijos y se las dejaba luego en la puerta, entre muchas cosas más que hacía. Si bien ganaron en todas las denuncias, no había ningún protocolo que la protegiera y todo se quedaba en papel mojado. Desesperada por comprobar que su vida prácticamente no había mejorado desde su ruptura matrimonial de José Parejo, el jueves 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes, tras llamar muchísimas veces a este programa de televisión, acabó asistiendo al magazine de televisión de Tarde en Tarde, emitido en Canal Sur y presentado por Irma Soriano, que es esta periodista que entrevistará a Ana, pero que no se espera realmente todo lo que ella va a contar. Si bien la mayoría de las mujeres que iban allí a contar su historia, todas sean historias de violencia de género, que en aquel momento esto no existía como algo legal, básicamente no había ninguna medida de protección ni nada, la historia de Ana Orantes iba mucho más allá, era mucho más dura y había una violencia increíble en todo aquello que ella explicaba. Ana Orantes lo que pretendía con esto no era tanto como difamar a su expareja, sino era que le ayudaran. Ella no vivía tranquila, pensar que tenía a su agresor ahí. Y lo que quería con esto es que la familia y los vecinos conocieran la situación real y así a ver si alguien se apiadaba de ella, la entendía y le ayudaba un poco. Porque claro, siempre habían estado apartados de todo el mundo había estado amenazado por este desgraciado, y entonces de esta forma Ana quería dar a conocer su historia para que
a ver si así lograba algo más de protección. Ella y sus hijos se habían cansado de denunciar el acoso que sufrían, pero la justicia no hacía nada por ayudarla. Entonces ella creía que si aparecía en la televisión pública y todo el mundo lo escuchaba, entonces le darían algo más de protección. Esta realidad que vivía Ana, como os digo, era una realidad que muchas mujeres maltratadas sufrían en silencio, pero que muy pocas se habían atrevido a confesar. Estuvo acompañada por su hija menor, Raquel Orantes, sentada en la grada junto con los espectadores invitados. Contó muchas cosas y si bien su hija sabía muchas, había otras que no. Así que la cara de su hija era un poema. Ana relató todos los horrores que había vivido con una claridad y una entereza admirable. Quería ser escuchada. Nadie le había ayudado nunca. Había hecho todo lo que se supone que se tiene que hacer y nada había ocurrido. Su vida no había cambiado. Seguía conviviendo en el miedo. Su relato logró dos cosas. Una, que los vecinos conocieran de primera mano lo que ella sufría. Y la otra, que la nueva novia de su ex marido rompiera con él, causando el cólera máximo en este, quien, según se cuenta, juró vengarse. En la mañana del miércoles 17 de diciembre de 1997, 13 días después de la transmisión de la entrevista televisada, Ana Orantes se marchó con sus consuegros para realizar unas compras. Llegó de vuelta al chalet en torno a las 2 de la tarde. Ana ese día quería hacer algo guisado, quería hacer una comida más elaborada. Entonces había ido con sus consuegros al mercado a comprar. Pero se le hizo súper tarde y acabó llegando como a las 2 de la tarde y dijo, buah, pues nada, hago un trozo de pollo y 4 patatas. La nieta de Ana Orantes, que en ese entonces tenía 13 años, siempre iba a comer a casa de su yaya, a casa de su abuela, así que iba a cocinar algo rápido más que nada porque la niña volvía del cole más o menos a esa hora. Ella llega en el coche de sus familiares y baja las bolsas de la compra. Recordar que José Parejo estaba abajo y Ana vivía arriba. Por su parte, José Parejo había ido hasta Santa Fe para recibir una comunicación de que había sido denunciado nuevamente. Después jugó una primitiva, compró tabaco y partió para su planta baja de aquel chalet. Allí se dispuso a limpiar un rotocultor, que es como una especie de tractorcillo, cuyo depósito llenó de gasolina. Para ello, se ayudó de un recipiente de plástico que, una vez usado, aún albergaba 1,5 litros de gasolina sobrante. No sabemos cuándo ni cómo tuvo un oscuro pensamiento. Uno de tantos que había tenido. Es más fácil contar si alguna vez tuvo un pensamiento bueno que contar la infinidad de pensamientos malos y oscuros que tenía. Se metió en su piso y se quedó vigilando por la ventana, como si acechara a su presa. Era lo que llevaba haciendo toda la vida. Tratar a su familia como una presa a la cual hay que cazar, someter. Vio llegar a Ana sobre las 2 de la tarde. Estaba cargada con bolsas y se dirigía a subir por la escalera hacia su casa. Dio los primeros pasos, pero no podía cargar con todo. Dejó un saco de patatas al pie de la escalera y subió con la otra bolsa de la compra. José la miró, la observó, vio que se había dejado algo y esperó, oculto. Se acercó en silencio y por la espalda, con la gasolina que le quedaba, se la lanzó encima, prendiéndola a fuego, asegurándose así el resultado de su muerte. Vio a Ana arder y no se inmutó. Se quedó ahí de pie mirando cómo se quemaba viva. Ana no pudo prever lo que ocurriría. Él esperó allí hasta ver que Ana realmente había muerto. Mientras ardía en llamas, llegó su nieta y vio a su abuela ahí quemándose aún. Salió corriendo por la puerta chillando como una loca, imaginaros, desesperada, pidiendo auxilio. Se acercaron unos vecinos e intentaron apagarla, pero ya era demasiado tarde. Los vecinos alertaron inmediatamente a la policía. Cuando la Guardia Civil llegó, apagó el fuego que quedaba aún en Ana Orantes. Recordar que le había echado 1,5 litros de gasolina aproximadamente, pero no se pudo hacer nada para salvarla. Ya había muerto. La autoridad policial activó un protocolo de búsqueda y captura para detener al asesino, que se había dado a la fuga, aunque inicialmente se había dirigido a un cuartel de la Guardia Civil de Las Gavias, encontrándolo cerrado. 2 horas y media después se entregó y fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil.
Ana Orantes sucumbió ante quemaduras muy graves de 6º grado en la columna vertebral y de 5º grado en la cabeza del cuello y la zona derecha de la espalda, de 4º grado en el tórax y en el abdomen y de 2º grado en la cadera y los miembros inferiores, causándole un shock neurógeno y una isquemia cerebral que acabaron con su vida en pocos segundos. En ese entonces Ana Orantes tenía 60 años y le quedaba muchísimo por vivir. Vamos a hablar ahora, después de todo esto, del juicio. El 9 de diciembre de 1998, 12 meses después del asesinato, se celebró la primera sesión del proceso judicial contra José Parejo en la Audiencia Provincial de Granada. Antes del inicio del mismo, asociaciones de mujeres y colectivos feministas se manifestaron para reivindicar justicia y repudiar lo que en ese momento se conocía como maltrato doméstico. El acusado reconoció la autoría, aunque aseveró que el detonante de su actuación fue que Ana Orantes se presentara en la televisión pública para difamar a su persona y que no pudo soportarlo. Dijo también que ese día, cuando ella entró en la vivienda común, ella lo había increpado a él y esto había sido el detonador de lo que había ocurrido. También manifestó que intentó socorrerla mientras la abrazaba al fuego, pero que no lo consiguió, cosa que era completamente mentira, igual que lo otro, porque llegó su nieta allí y Ana aún se estaba quemando. Tales alegatos sobre el supuesto auxilio fueron desestimados por el fiscal, que no le creyó absolutamente nada de lo que dijo. En la segunda audiencia judicial, oficial el 10 de diciembre, el jurado visionó en un monitor de televisión la grabación audiovisual del testimonio que la víctima había dado en el programa de Irma Soriano. 3 de los hijos testificaron contra su padre y confirmaron haber presenciado las atroces palizas y humillaciones que su madre había sufrido durante toda su vida, como también confirmaron la peligrosidad de su padre. Sus hijas también contaron los ataques que habían recibido por parte de su padre, el incesto y los abusos. En fin, los hijos apoyaron completamente a su madre y contaron todo lo que habían vivido. Uno de los testimonios que más me desagradó es el que hizo el juez de paz de Cuyar Vega, Gerardo Moreno Calero, quien había mediado en los litigios que habían existido entre esta pareja. Él habla de una forma muy asquerosa para mi punto de vista, porque dice que es en parte culpa de ella por haber ido a la televisión pública, que este hombre hubiera estallado, porque según cuenta, cuando Ana Orantes apareció en la televisión, José Parejo fue a casa del juez de paz llorando desesperado, diciéndole que mira lo que ella había hecho, y él creyó más sincero esto que todo el relato de Ana Orantes. Entonces era como que no lo decía, pero en parte respaldaba más a José Parejo que a Ana Orantes, así que este hombre me cae fatal y no me gusta nada, lo siento, es mi opinión, no tengo nada bueno que decir de él. También contó que él dijo que José Parejo fue a su casa pero no lo encontró allí y luego se volvió a presentar para pedir ayuda y que además intentó entregarse a la policía, un poco como intentando defender los actos que luego cometería José Parejo. El 15 de diciembre de 1998, José Parejo fue sentenciado a una pena de 17 años de prisión y a pagar una indemnización muy baja, creo yo, por todo lo que hizo. Y así las cosas, se le condenó también al destierro durante 2 años, una vez que saliera en libertad de donde fuera que vivieran sus hijos. Pero nunca llegó a salir en libertad porque murió antes de un paro cardíaco. Lo importante en este caso es que cambió por completo la ley y la visión de la sociedad sobre la violencia contra la mujer. Pensar que el caso de Ana se juzgó como algo que se llamaba uxoricidio, que era matar a la esposa. Y esto tenía una atenuante que era justamente eso, que habías matado a tu esposa. O sea, se consideraba que esto podía ocurrir de alguna forma. Es muy difícil de explicar porque es difícil de entender ahora que esto existiera, pero antes la ley era así. Claro, este delito es, como digo, tenía la peculiaridad de que podía atenuarse por el parentesco, pero es que si no hay parentesco no había uxoricidio, porque uxoricidio significa matar a la esposa y esto mismo atenuaba el delito, lo que ahora parece completamente increíble, pero era
así. Así que después de lo de Ana Orantes se cambió la ley. Esto existía porque decía que lo que ocurría cuando se mataba a la esposa, el hombre tenía que demostrar que lo que estaba haciendo era defender su honor. Y en el caso de Parejo, como Ana había salido en la televisión pública, lo que él había hecho era defender su honor de lo que ella había dicho. Por muy horrible que esto parezca, así era como estaba la ley en aquel entonces. Y esta horrenda ley se eliminó, como os digo, gracias a el caso de Ana Orantes. Se aprobó unos meses después un plan de acción contra la violencia doméstica, se modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de incluir el delito de violencia psíquica ejercida con carácter habitual, cosa que tampoco existía. La violencia psíquica en teoría no podía existir y después de este caso se demostró que sí, por todo lo que le había hecho José Parejo, que no solo había sido golpearla, sino también maltratarla psicológicamente durante todos esos años. Y una nueva medida cautelar que permitía el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima, cosa que tampoco existía, porque recordar que aunque los divorciaron y aunque ella no paraba de denunciar, nunca se puso una orden de alejamiento, básicamente porque esto no existía. Tras un largo proceso de diagnóstico de las causas de esta violencia, el Parlamento español, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es la Ley 1/2004. Y hasta aquí el caso de hoy. Es un caso muy duro, lo sé, pero por eso mismo lo he traído, porque no lo he visto en muchos sitios y me parece muy importante recordarla, porque era una mujer muy alegre a pesar de todo lo que le pasaba y porque gracias a ella hay medidas que sí, que me podéis decir que no funcionan del todo, que siguen muriendo montones de mujeres, lo vemos cada día, pero antes era peor. Creerme que antes era peor. Así que, ¿queda mucho por avanzar? Sí. ¿Pero se ha avanzado? Bueno, viendo lo que había antes, podemos decir que sí. Como siempre, decidme qué pensáis, dejadme aquí escrito si conocíais o no el caso y qué pensáis de todo esto y compartirlo, que ya sabéis que YouTube no me quiere, como no quiere a nadie del True Crime, pero creo que a mí menos. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.